Probando, sí. Muy buenas tardes, tengan todas y todos los que nos acompañan el día de hoy en este stand del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El día de hoy se va a llevar a cabo la 38ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto y quiero compartir con ustedes antes de iniciar la misma la dinámica bajo la cual trabajamos como órgano colegiado que somos para el efecto de garantizar tanto el derecho de acceso a la información como la protección de datos personales. De forma ordinaria, cada semana sesionamos en pleno, como pueden ver, integramos un órgano colegiado. Esta sesión se desarrolla desde una declaración de la instalación del quórum legal, que es que estén todos presentes, los consejeros, así también como una aprobación del orden del día. ¿Qué es esto? Es un acta en donde se da cuenta de los trabajos que se van a llevar a cabo durante esta sesión y se detalla de forma específica los asuntos que se van a tratar. Estos asuntos pueden ser tanto específicos como asuntos generales y finalmente se concluye con el cierre de la sesión. Ahora, si me lo permiten los consejeros, voy a permitir dar inicio a la 38ª sesión ordinaria de este pleno. Siendo las 14:31 del día 15 de octubre del año 2025, en el stand 301 de la Feria Internacional del Libro Monterrey 2025, se declara que en el Centro Internacional de Negocios Monterrey, Intermex, ubicado en Avenida Fundidora número 501, Colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León, damos inicio a la 38ª sesión ordinaria del Pleno, para lo cual le solicito al secretario de acta realice el pase de lista, registro de asistencia y verificación del quórum legal. Con gusto, consejera presidenta, integrante de este pleno, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Conforme a la instrucción de la consejera presidenta, procedo a realizar el pase de lista de asistencia, el registro y la verificación del quórum correspondiente. Consejera María Teresa Treviño. Presente. Consejera María Los Ángeles Guzmán. Presente. Consejero Francisco Reinaldo Guajardo. Presente. Consejero Félix Fernando Ramírez. Presente. Consejera presidenta Brenda Lizeth González. Presente. Gracias. Informo que se cuenta con la participación en esta sesión ordinaria de la consejera presidenta, así como de los demás integrantes de este pleno. Adelante, consejera presidenta, por favor. Gracias, secretario. Al contar con la participación en esta sesión de la suscrita consejera presidenta, así como de los demás integrantes de este pleno, se declara que existe quórum para el desarrollo de esta sesión, quedando legalmente instalada la misma. El siguiente punto es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día, por lo cual, secretario, le solicito de lectura dicho proyecto y lo someta a consideración del pleno. Claro que sí, consejera presidenta, con mucho gusto. A continuación me voy a permitir la lectura del proyecto del orden del día que ha sido propuesto para servir los trabajos correspondientes a esta 38ª sesión ordinaria del Pleno. Primero, pase de lista, registro de asistencia y verificación del quórum legal. Segundo, declaración del quórum legal. Tercero, declaración de la instalación de la sesión. Cuarto, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Quinto, lectura y en su caso aprobación del acta de la 37ª sesión ordinaria del Pleno celebrada el pasado 8 de octubre de la presente anualidad. Sexto, asuntos específicos a tratar. Apartado único, presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resoluciones de acuerdo que presentan las y los integrantes del Pleno. Del numeral 1 al 29 corresponde a la presentación de los proyectos de resolución y de acuerdo los cuales fueron previamente circulados. Numeral 30 es la propuesta y en su caso aprobación para que dentro del portal web del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Nuevo León se incorpore el micrositio buscador de resoluciones, así como los criterios y políticas de su publicación. Numeral 31, el informe de actividades correspondiente al mes de septiembre del año 2025 del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Séptimo punto del orden del día, asuntos generales. Octavo es la fecha y hora para cerrar la próxima sesión. Y noveno, la clausura de esta sesión.
por lo cual, una vez expuesto este proyecto del orden del día, les pregunto a ustedes, integrantes del Pleno, si alguien tiene algún comentario u observación con respecto al mismo. Está solicitando el uso de la voz la consejera presidenta. Pregunto si hay alguien más para elaborar la correspondiente lista de oradores. Solamente la consejera presidenta. Adelante, consejera, por favor. Gracias, secretario. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 35 del reglamento interior de este instituto, propongo al Pleno posponer la discusión del asunto que se identifica como RR 1349 del año 2025 para su análisis en una próxima sesión. ¿Es cuánto, secretario? Agradecemos su intervención, consejera presidenta, y al no haber más intervenciones por parte de las y los integrantes de este Pleno, me voy a permitir someter a su consideración la aprobación del orden del día con la modificación que fue previamente expuesta. Si están por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo, por favor, en forma económica, levantando su mano. Gracias. Informo que son 5 votos a favor y, por lo tanto, el orden del día para la presente sesión ordinaria ha sido aprobada por la unanimidad de votos de las y los integrantes del Pleno con la modificación que fue previamente expuesta. Adelante, consejera presidenta, por favor. Gracias, secretario. Continuando con el orden del día, procedo al desahogo del quinto punto relativo a la aprobación del acta de la 37ª sesión ordinaria del Pleno celebrada en fecha 8 de octubre del año 2025, por lo cual, secretario, le solicito pregunte al Pleno si existen comentarios sobre la misma y someta a votación la autorización del contenido del acta en comento. Con gusto, consejera presidenta, integrante del Pleno, les pregunto si desean hacer uso de la palabra para hacer algún comentario sobre el contenido del acta que está en estudio. No existen intervenciones por parte de los integrantes del Pleno, por lo cual me voy a permitir someter a su consideración la aprobación de dicha acta. Ello de manera económica. Si están por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo, por favor, levantando su mano. Gracias. Informo que son 5 votos a favor y, por lo tanto, el acta correspondiente a la 37ª sesión ordinaria del Pleno, celebrada el pasado 8 de octubre de la presente anualidad, ha sido aprobada por la unanimidad de votos de las y los integrantes del Pleno. Adelante, consejera presidenta, por favor. Gracias, secretario. El desahogo del sexto punto es el relativo a los asuntos específicos a tratar. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 175, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, y toda vez que los asuntos fueron circulados con la anticipación debida para su revisión y también para su análisis por este Pleno, enseguida propongo lo siguiente. En el recurso de revisión que se identifica como RR 1258 del año 2025, donde el sujeto obligado es la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Nuevo León, una persona solicitó información sobre el segundo reporte mensual del Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey del año 2022. En respuesta a este cuestionamiento, la Secretaría entregó la información mediante un enlace electrónico, pero solo respondió de manera parcial lo solicitado por el particular. En virtud de lo anterior, la persona se inconformó ante este órgano garante porque la información no fue entregada de forma completa ni tampoco en los términos en que fue solicitada la misma, ya que faltaban anexos importantes y también el sujeto obligado omitió brindar algunos datos que fueron solicitados sin pretender brindar una justificación válida para ello. Al analizar el asunto, revisé si la respuesta cumplía con lo solicitado y concluí que no fue así. En primer lugar, comprobé que el convenio obligaba a presentar reportes mensuales, por lo que no era correcto entregar un reporte trimestral. Además, advertí que faltaban anexos, entre ellos uno muy importante que contenía las facturas de los gastos realizados. En segundo lugar, observé que la Secretaría había ocultado información alegando que era confidencial, pero determiné que los recursos entregados al Fondo de Agua son públicos, ya que provienen de compensaciones por impacto ambiental. Por tanto, estos deben de ser transparentes y estar al alcance de la ciudadanía. Con esto confirmé que la información entregada fue incompleta y que no se justificó adecuadamente la reserva ni tampoco el testado de los datos. En este sentido es que propongo a este Pleno modificar la respuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y ordenar que se realice una nueva búsqueda y entregue lo correspondiente al segundo reporte mensual del año 2022 de forma completa,
junto con todos sus anexos, incluyendo las facturas y los estados de los datos que son públicos. Asimismo, volver a entregar la información complementaria también sin ocultar los datos injustificadamente y cumplir con la entrega de la misma en 5 días hábiles, notificando a este instituto dentro de los 3 días siguientes, con la advertencia de que si no lo hace podrían aplicarse medidas de apremio. El segundo asunto corresponde al recurso de revisión que se identifica como RR 1263 del año 2025. En este asunto, el sujeto obligado es la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Nuevo León. Y en el mismo, una persona solicitó información sobre el 9º reporte mensual del Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey del año 2022. Al dar respuesta a esta solicitud, la Secretaría se limitó a entregar información mediante un enlace electrónico, pero no la respondió de forma completa. En este sentido, la persona solicitante se inconformó porque esta información no fue entregada de forma completa y también porque no se dieron algunos datos sin la razón válida, como son los montos de aportaciones o facturas de gastos. Al estudiar el fondo de este asunto, revisé si la respuesta cumplía con lo solicitado y concluí que no fue así. Comprobé que el convenio obligaba al fondo a entregar reportes mensuales, pero la Secretaría solo proporcionó un reporte trimestral, por lo que no cumple con la solicitud del mes de septiembre del año 2022. Además, advertí que faltó el anexo 3, que contiene las facturas de los gastos relevantes, y la información del inciso C fue entregada incompleta y con estados injustificados. Determiné además que los recursos económicos que recibe el fondo provienen de compensaciones impuestas por la Secretaría por daños al medio ambiente, por lo que tiene naturaleza pública las mismas. En consecuencia, es claro que no pueden considerarse como información confidencial ni financiera privada, ya que se trata de dinero destinado a proyectos de protección ambiental y sujeto al principio de máxima publicidad. Por tanto, concluí que la respuesta brindada por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Nuevo León fue incompleta y violó el derecho de acceso a la información pública al no entregar los reportes en la forma y con los anexos solicitados. Es por ello que propongo a este pleno modificar la respuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y ordenar entregar el 9º reporte mensual del año 2022 de forma completa, incluyendo todos sus anexos, especialmente el tercero, que corresponde a facturas de gastos relevantes, sin testar los datos que son considerados como información de naturaleza pública. De igual forma, propongo al Pleno volver a entregar la información del inciso C de manera íntegra, también sin los testados injustificados, y cumplir con la entrega de esta información en un plazo de 5 días hábiles, notificando a este instituto dentro de los 3 días siguientes y realizar la entrega en formato electrónico a través de la Plataforma Nacional de Transparencia o por correo electrónico. En caso de incumplimiento, se aplicarán las medidas de apremio o sanciones conforme a la ley. El tercer asunto que presento a este pleno es el relativo al recurso de revisión RR 1333 del año 2025. En este asunto, el sujeto obligado es la Coordinadora de Enlace Interinstitucional y Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León. En el mismo, una persona solicitó el documento con las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios laborales del personal base y de confianza, así como los recursos públicos relacionados con dinero, especie o donativos entregados a los sindicatos en diversos periodos. En respuesta de dicha petición, el tribunal se declaró incompetente para responder la misma y orientó a la persona a dirigir su petición ante la Secretaría de Administración del Estado de Nuevo León, por ser la dependencia que podía contar con esta información. Al respecto, la persona fue el particular que realizó la solicitud se inconformó porque considera que el tribunal sí debería tener y publicar la información solicitada como parte de sus obligaciones de transparencia y por ello impugnó la declaración de incompetencia.
Al analizar el estudio de fondo de este asunto, revisé si el tribunal realmente carece de competencia para contar con la información peticionada y concluí que lo solicitado está previsto en las obligaciones comunes de transparencia correspondientes al artículo 95, fracción 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, pero según la tabla de aplicabilidad, esa fracción no aplica para el Tribunal de Justicia Administrativa. También que la Secretaría de Administración del Estado es quien por sus atribuciones, relación de sindicatos, revisión y vigilancia de condiciones generales de trabajo y administración de personal, concentra y gestiona este tipo de información. Por ello, el tribunal actuó correctamente al declararse incompetente y orientar a la persona hacia la autoridad competente. En este sentido, propongo a este pleno que se confirme la respuesta del Tribunal de Justicia Administrativa y se determine que fue correcta la declaración de incompetencia realizada, así como la orientación que brindó al particular hacia la Secretaría de Administración, para que en su caso ésta atienda la solicitud de referencia. El cuarto asunto corresponde al recurso de revisión RR 1344 del año 2025. En este asunto, el sujeto obligado es la encargada de la Dirección General y Planeación y Coordinación Educativa de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León. En este asunto también una persona pidió en Excel la lista de todas las escuelas del Estado con teléfono y correo de contacto, tipo de sostenimiento, nombre del director o directora, municipio y nivel educativo. En respuesta a esta petición, el sujeto obligado entregó un archivo Excel con datos de los planteles, clave, nombre, ubicación, nivel, director en escuelas públicas, etcétera, pero sin teléfonos ni correos, argumentando que en muchos casos esos contactos serían datos personales del director o responsable del plantel y esto no puede ser proporcionado. Sin embargo, no anexó el acuerdo de confidencialidad que lo sustenta, ni tampoco precisó en qué planteles se encontraba y se actualizaba este supuesto. Ante tal respuesta, la persona se inconformó ante este órgano garante porque no se entregaron los teléfonos y los correos electrónicos que fueron solicitados. En el estudio de este asunto, analicé si la respuesta fue congruente y completa respecto de lo pedido y concluí que no fue así, en virtud de lo siguiente. El Excel no incluye ningún apartado de teléfono ni correo de contacto de las escuelas, aun cuando fueron solicitados expresamente. Si la autoridad considera que ciertos teléfonos o correos corresponden a datos personales, lo que debió hacer es lo siguiente. En principio, acreditarlo con el acuerdo de confidencialidad del Comité de Transparencia. En segundo, delimitar exactamente qué planteles están en este supuesto. Y en tercero, pronunciarse sobre el resto de los planteles que sí cuentan con medios de contacto institucionales, no personales. No obstante, al tratarse de medios de contacto de planteles, que es información institucional, que no permite identificar a una persona en lo individual, no se actualiza ninguno de los supuestos de confidencialidad previstos por el numeral 115 de la Ley General, en relación con el dispositivo 141 de la Ley Local de la materia. Y por ello concluí que la respuesta incumple con el derecho de acceso a la información al no entregar de forma completa la parte de los teléfonos y correos. En este sentido es que propongo a este pleno modificar la respuesta del sujeto obligado para que la Secretaría de Educación Pública del Estado de Nuevo León realice de nueva cuenta la búsqueda de la información solicitada y le entregue al particular los teléfonos y correos de contacto de las escuelas en modalidad electrónica como fue solicitado. El quinto asunto corresponde al recurso de revisión que se identifica como RR 1354 del año 2025. En este asunto, el sujeto obligado es la Coordinadora de Enlace Interinstitucional y Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León.
y en el mismo una persona pidió las versiones públicas de las resoluciones emitidas por todas las salas del Tribunal de Justicia Administrativa entre febrero y diciembre del 2020, conforme a la obligación de transparencia prevista en el artículo 100, fracción cuarta, inciso B de la Ley de Transparencia del Estado. Solicitó recibir también la información de forma electrónica. Al atender esta solicitud de información, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado informó que sí localizó la información solicitada y la puso a disposición del particular mediante ligas electrónicas enviadas a través del sistema y por correo electrónico, entregando un listado con 705 enlaces que conducen a las resoluciones públicas emitidas en el año 2020. Ante esta respuesta, el particular se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el Info Nuevo León porque no recibió la información en el formato solicitado, alegando que tampoco la recibió por correo electrónico y que el tribunal debió de publicarla directamente en la Plataforma Nacional de Transparencia. En este asunto y al analizar el fondo del mismo, revisé si el tribunal entregó la información en modalidad solicitada y si cumplió con sus obligaciones de transparencia, concluyendo que la persona, el particular en este caso, seleccionó como modalidad de entrega la forma electrónica a través del sistema de la Plataforma Nacional de Transparencia y esa fue la forma en la que el tribunal proporcionó la información. Por lo tanto, no se cumplió con la modalidad solicitada, ya que la entrega a través de la PNT satisface la forma electrónica pedida. En cuanto a la petición de verificar el incumplimiento de las obligaciones de transparencia, determiné que esa parte no constituye una solicitud de información pública, sino una petición administrativa y por ello se sobresee parcialmente. No obstante, instruí dar vista a la dirección jurídica del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que presido, para que verifique si el tribunal está publicando correctamente las resoluciones que debe difundir por ley. En este sentido, propongo a este pleno sobreseer parcialmente y confirmar la respuesta del Tribunal de Justicia Administrativa, toda vez que el tribunal cumplió con entregar la información solicitada en la modalidad elegida por el particular, esto es a través de la PNT. Por otra parte, sobreseer la parte de la solicitud que no corresponde a un derecho de acceso a la información por tratarse de un asunto de verificación y finalmente dar vista a la dirección jurídica del instituto para que analice el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa. Por último, presento a este pleno la resolución correspondiente al recurso de revisión que se identifica como RR 1459 del año 2025, en donde el sujeto obligado es la Secretaría de Administración del municipio de General Suazua, Nuevo León. En este asunto, una persona solicitó al municipio el listado de todos los vehículos adquiridos o arrendados desde el inicio de la actual administración, solicitando datos como marca, modelo, año y número de serie, costo unitario y total, copias de contratos o facturas, procedimientos de adquisición como son licitaciones, adjudicaciones directas, etcétera, destino y área asignada, así como nombres de los proveedores. En atención a esta respuesta, el municipio clasificó toda la información como reservada, argumentando que los vehículos arrendados serán patrullas destinadas a la seguridad pública y que difundir estos datos podrían poner en riesgo la seguridad operativa del municipio y de sus elementos. Adjuntó el acuerdo de reserva y su confirmación por el Comité de Transparencia. Ante esta respuesta, la persona se inconformó ante el Info Nuevo León presentando un recurso de revisión porque consideró que la clasificación realizada por el sujeto obligado fue excesiva. Reconoció que existen ciertos datos que son operativos y que por ende pueden reservarse, pero también solicitó que se le entregara la información de forma económica
y contractual como gastos, contratos y procedimientos, ya que también esta forma parte de las obligaciones de transparencia. En este sentido y en este asunto, procedí a analizar si la reserva de información fue correcta y justificada, concluyendo que no fue así, por las razones siguientes. En principio, porque el municipio sí puede reservar información operativa relacionada con la seguridad pública, pero no toda la información económica o contractual. Que los datos sobre costos, contratos, proveedores y procedimientos de adquisición son obligaciones de transparencia que deben de ser públicas según lo establecido por el numeral 95, fracciones 28 y 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. La autoridad en este asunto debió elaborar una versión pública que protegiera los datos sensibles como son la ubicación o características técnicas de las patrullas, pero que también permitiera conocer los aspectos financieros del arrendamiento. Al reservar toda la información sin aplicar la prueba de daño ni justificar cada parte, se violó el principio de máxima publicidad, determinando por ello que la clasificación realizada por el sujeto obligado fue excesiva y que el municipio sí debe de entregar parte de la información que fue solicitada por el particular. En este sentido es que propongo a este pleno modificar la respuesta del municipio de General Zuazua para el efecto de que el municipio entregue la información de naturaleza económica y contractual correspondiente a costos totales de los arrendamientos, contratos y procedimientos, así como los proveedores en versión pública, en el entendido que si algún dato se considera confidencial o reservado, el sujeto obligado es quien deberá justificarlo formalmente mediante el acuerdo del Comité de Transparencia y que la entrega de la información solicitada deberá realizarse de forma electrónica, esto es a través de la PNT o por correo. A continuación, se da el uso de la palabra a la consejera María Teresa Treviño Fernández para que presente a este pleno los proyectos de resolución y de acuerdo turnados a la ponencia a su cargo. Gracias, presidenta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 175, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, presento al Pleno los siguientes proyectos de resolución y de acuerdo turnados a mi ponencia para su trámite, siendo estos los siguientes. El primero es el expediente RR 1816 del 2023, donde el sujeto obligado es decir, la autoridad a la que se le pidió información, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. ¿Cuál es el tema de la solicitud de información? El particular le solicitó 20 preguntas e información relativa a los casos que se llevan en el juzgado relativo a demandas de Infonavit, así como información relativa a notificaciones por tabla de avisos. ¿Qué respondió la autoridad? Por un lado señaló que no cuenta como un documento así como se lo pidió el particular y por otra parte le otorgó datos estadísticos así como la normativa aplicable a los cuestionamientos del particular. ¿Por qué se inconformó el particular? Por la entrega de información que no corresponde a lo que él solicitó. Se propone a este pleno sobreseer el recurso toda vez que no se trata de una solicitud de acceso a la información, en virtud de que se realizaron cuestionamientos al sujeto obligado, por lo tanto, se desprende que esto es un derecho de petición de acuerdo a lo previsto en el artículo 15 de la Constitución y no a los artículos 10 y 162 de la Constitución estatal relativos al derecho de acceso a la información. El siguiente es el expediente RR 2351 del 2023, donde el sujeto obligado es la Universidad de Ciencias de Seguridad. ¿Cuál es el tema de la solicitud de información? El particular solicitó versión pública de las comunicaciones, es decir, los oficios enviados de la Dirección Jurídica, la Rectoría de Control Interno, entre otras, esto en modalidad electrónica. ¿Qué le respondió la autoridad? Que ponía a disposición del particular la información en copias simples, previo pago de derechos por reproducción. ¿Por qué se inconformó el particular? Porque le cambió la clasificación de información, la notificación o entrega o puesta a disposición de esta información en una modalidad distinta a la que lo solicitó y la falta de eficiencia o insuficiencia en la fundamentación y motivación de la respuesta.
Se propone al Pleno modificar la respuesta del sujeto obligado a fin de que proporcione al particular la información en la modalidad que éste lo requirió, es decir, en forma electrónica, sin que realice algún costo por su reproducción, siempre y cuando la naturaleza de la información se lo permita. El siguiente es el número de expediente RR 182 del 2025, donde el sujeto obligado es decir, la autoridad a la que se le solicita información es la Fiscalía Regional Centro, la Fiscalía Regional Norte, la Fiscalía Regional Sur, la Dirección de Unidad en Materia Civil, Familiar y Abatimiento del Rezago en Materia Penal y la Dirección del Centro de Denuncias, todas de la Vicefiscalía del Ministerio Público, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. ¿Cuál es el tema de la solicitud de información? El particular solicitó un listado total de denuncias por motivo de violencia familiar desglosadas por fecha, colonia y municipio de la ubicación de los hechos reportados por el periodo requerido. ¿Qué le respondió la autoridad? Que no cuenta con un registro alguno, así como lo está solicitando el particular. ¿Y por qué se inconformó el particular? Por la declaración de la inexistencia de la información. ¿Qué se propone resolver en este pleno? Sobreseer, ya que la autoridad durante la sustanciación del procedimiento proporcionó la información estadística en el formato que le requirió el particular y con los datos peticionados, por lo que se modificó el acto recurrido y este quedó sin materia. El siguiente es el número de expediente RR 1332 del 2025, donde el sujeto obligado es la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. ¿Cuál es el tema de la solicitud de información? El particular solicitó información de los costos y recursos detallados de las salas de lactancia Alimentar con Amor. ¿Qué respondió la autoridad? Se declaró incompetente y orientó al particular para que presentara su solicitud ante la Secretaría de Salud. ¿Por qué se inconformó el particular? Por la declaración de incompetencia por parte de la autoridad. ¿Qué se propone resolver al Pleno? Confirmar la respuesta de la autoridad respecto a la declaración de incompetencia y la orientación realizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154, fracción segunda de la Ley de Transparencia del Estado. El siguiente es el número de expediente RR 1337 del 2025, donde el sujeto obligado, es decir, a la autoridad a la que se le solicita información, es la Dirección Jurídica y Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ambas de la Secretaría de Salud. ¿Cuál es el tema de la solicitud de información? Solicitó información de los costos y recursos detallados de las salas de lactancia Alimentar con Amor. ¿Qué le respondió la autoridad? Le proporcionó un enlace donde refirió podría encontrar la información y señaló acompañar un anexo. ¿Por qué se inconformó el particular? Por la entrega de información incompleta y la entrega de información que no corresponde a lo que él solicitó. ¿Qué se propone resolver al Pleno? Sobreseer, ya que el sujeto obligado, durante la sustanciación del recurso de revisión, proporcionó la información respecto a los costos y detalles de las salas de lactancias requeridos por el particular, por lo que se modificó el acto recurrido y este quedó sin materia. El siguiente es el expediente RR 1398 del 2025, donde el sujeto obligado es el municipio de Marín, Nuevo León. ¿Cuál es el tema de la solicitud de información? El particular solicitó información relativa a cuestiones financieras y obligaciones de transparencia, entre otras cosas. ¿Qué respondió el sujeto obligado? Refirió que la información se encontraba en 2 ligas electrónicas que proporcionó. ¿Por qué se inconformó el particular? Por la notificación o entrega o puesta a disposición de la información en una modalidad distinta a la que él solicitó y le reentrega o puesta a disposición de la información en un formato incomprensible o inaccesible para la persona solicitante. ¿Qué se propone resolver al Pleno? Modificar la respuesta del sujeto obligado, toda vez de que éste no compareció a rendir su informe justificado y dentro de las ligas brindadas en la respuesta inicial no es posible visualizar la información de interés del particular, por lo que se deberá brindar la liga electrónica precisa con los pasos exactos a seguir para obtener la información requerida, o bien proporcionar la información al particular en la modalidad solicitada. De este modo, solicito a la consejera presidenta continúe con la tramitación de los demás asuntos del listado. ¿Es cuánto? Con gusto, consejera. A continuación, se da el uso de la palabra al consejero Francisco Reinaldo Guajardo Martínez para que presente a este pleno los proyectos de resolución y de acuerdo turnados en la ponencia a su cargo. Gracias, presidenta. Me permito presentar al pleno los siguientes proyectos de resolución que fueron turnados a mi ponencia.
Primero son los expedientes RR/1189/2025 y el RR/1214/2025, en el que las autoridades demandadas fueron la Dirección de Recursos Humanos del municipio de General Suazua, Nuevo León, y la Secretaría de la Contraloría y Transparencia del municipio de General Suazua, Nuevo León. En estos casos, en el primero, en el 1189, se propone este pleno confirmar la respuesta otorgada por el sujeto obligado, y en lo que corresponde al expediente 1214, se propone este pleno sobreseer el recurso de revisión. Siguientes asuntos son los expedientes RR/1464/2024, el 1794 del mismo año y el 1799 del mismo año. En los dos primeros, la autoridad demandada es la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, y en el tercero es la Dirección de Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, respectivamente. En el caso del expediente 1464 de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, la información que se pidió fue relacionada sobre diversa información sobre autoridades o empresas paraestatales. En este caso, por una parte, se propone confirmar la respuesta, ya que hay información en la cual la autoridad de tesorería no es competente de tener en su poder, en tanto que en otra parte de la respuesta se propone modificar, ya que hizo valer el secreto fiscal conforme al artículo 69 del Código Fiscal, lo cual no fue procedente conforme a esta ponencia. Por lo tanto, se pone en consideración de este pleno modificar esa parte de la respuesta. En el caso del expediente 1794, también de la misma Tesorería del Estado, se pidió información sobre un proveedor estatal. De igual manera, pretendieron hacer valer la reserva de la información conforme al artículo 69 del Código Fiscal, es decir, quisieron reservarla por ser secreto fiscal, lo cual, a la luz de esta ponencia, de igual manera no era procedente, por lo que se propone este pleno modificar la respuesta y que ésta se ponga a disposición del particular. En tanto que en el asunto de la Secretaría de Vialidad del municipio de Santa Catarina, bueno, la autoridad de igual manera clasificó la información de incidencia delictiva, que era lo que le había solicitado al particular. A la luz del análisis de esta ponencia, se determinó que puede hacerse una versión pública de esta información y ponerla a consideración del ciudadano que la pidió. Por lo tanto, en este tercer asunto, de igual manera, se propone modificar la respuesta de la Secretaría Pública y Vialidad del municipio de Santa Catarina para que se entregue al particular. De este modo, solicito a la consejera presidenta continúe con la tramitación de los demás asuntos enlistados. Es cuanto. Con gusto, consejero. A continuación, cedo el uso de la palabra a la consejera María Los Ángeles Guzmán García para que presente a este pleno los proyectos de resolución y acuerdo turnados en la ponencia a su cargo. Gracias, presidenta. En este momento propongo a votación de las consejeras y de los consejeros en esta mesa los proyectos de resolución de los expedientes que me fueron asignados para su trámite y estudio, los que comentaré a continuación. Antes quiero hacer un paréntesis y precisar que el trabajo que ahora presentaré como consejera de Transparencia y Protección de Datos Personales lo hemos realizado un equipo de 7 personas, todas y todos abogadas, abogados, cuyos cargos son secretarios jurídicos, secretarias jurídicas, técnicos y técnicas jurídicas, a quienes aprovecho la oportunidad de agradecer el enorme trabajo que realizan diario para proteger los derechos humanos de la ciudadanía de Nuevo León. Y entonces ahora empiezo a presentar los expedientes en los que estuvimos trabajando esta semana. En el expediente número RR 1325 del 2025, donde el sujeto obligado es la Secretaría General de Gobierno, en este asunto una persona solicitó información relacionada con algo muy importante, que es el dinero asignado a la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En su respuesta, la Secretaría se declaró incompetente para otorgar la documentación, así como la había pedido el ciudadano. Una vez estudiadas la ley y la norma aplicable a la Secretaría, en este momento, pues se propone al Pleno, es decir, las consejeras y los consejeros, confirmar la respuesta de la Secretaría, ya que no tienen la obligación de generar y conservar la información que solicitó el ciudadano, así como la pidió.
Ahora, en los expedientes números RR 1371 y RR 1386, ambos del 2025, donde el sujeto obligado es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, en estos dos asuntos una persona solicitó información estadística sobre las labores de la Secretaría General de Acuerdos de dicho tribunal, así como de solicitudes de acceso a la información donde se haya determinado reservar la documentación. ¿Qué quiere decir esto? Pues no entregarla por alguna causa que está escrita en la ley. En su respuesta, el tribunal declaró la inexistencia de la información. Y en este sentido, al realizar el estudio a la ley y las normas aplicables al tribunal, se puede saber que éste sí podría generar la información de acuerdo con las obligaciones que la ley le precisa. Por lo tanto, se propone ahora al Pleno modificar las respuestas otorgadas por el Tribunal de Justicia Administrativa para que realice de nuevo la búsqueda de la información y la proporcione al ciudadano o a la ciudadana. Finalmente, en el expediente número RR 1451 del 2025, donde el sujeto obligado es nuevamente el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, en este asunto les cuento que una persona pidió conocer la información sobre cursos impartidos y relacionados con un tema bien importante, el de igualdad de género. Y en su respuesta, el tribunal entregó información relacionada con el tema que le solicitaron, es decir, la igualdad de género. Pero luego, ¿qué creen? El ciudadano o la ciudadana, inconforme con esta información que le dieron, señaló que los documentos que le dieron estaban incompletos, pues no le habían entregado las constancias emitidas en los cursos. Y por estas razones, ahora es que propongo a mis compañeros y compañeras del Pleno, quienes estamos en esta mesa, modificar la respuesta que le dio el tribunal para que busque de nuevo la información y entregue estas constancias precisamente que le pidió la persona ciudadana. Consejera Presidenta, hasta aquí es mi intervención y le pido amablemente someta a votación de nuestra compañera y nuestros compañeros pues estos 4 proyectos de resolución que me fueron asignados para su trámite y estudio. Gracias. Con gusto, consejera. A continuación se da el uso de la palabra al consejero Félix Fernando Ramírez Bustillos para que presente a este pleno los proyectos de resolución y de acuerdo turnados a la ponencia a su cargo. Muchas gracias, consejera presidenta. Bueno, los siguientes proyectos se van a exponer de manera que pueda ser comprensible para los visitantes de esta feria, señalando que se cumple con la debida fundamentación y motivación en cada uno de los proyectos que se proponen. El primer proyecto es el expediente RR 0361 del 2025 del municipio de García, Nuevo León. En este asunto, la persona solicitante requirió diversa información respecto a la solicitud respecto al personal del municipio que haya renunciado en el año 2024 y hasta la fecha de solicitud, febrero de 2025, con un desglose de salario mensual, cargo, área y área de adscripción, así como una copia de la renuncia presentada. La autoridad fue omisa en atender dicha solicitud, por lo que la persona solicitante requirió la intervención de este órgano garante por la falta de respuesta a su solicitud. En tales condiciones, durante la sustanciación del procedimiento, la autoridad atendió la solicitud de información de la persona interesada en acceder a dicha documentación, por lo que, al haber brindado una respuesta congruente y exhaustiva, el asunto ha quedado sin materia, es decir, se tuvo como concluido. Por lo anterior, se propone al Pleno sobreseer el presente recurso de revisión. El siguiente expediente es el RR 1266 del 2025, donde el sujeto obligado es la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Nuevo León. En este expediente, la persona solicitante requirió información sobre los reportes mensuales del Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey, específicamente del reporte mensual del mes de diciembre, para cumplir con la cláusula sexta, incisos A, B y C del Convenio de Coordinación de Acciones para atender la compensación por impacto ambiental causado por la construcción de obra o realización de actividad, tanto por la operación normal como por la causada por el accidente.
La autoridad, al atender la solicitud, le proporcionó una liga electrónica donde refirió que se encontraba lo solicitado. Posteriormente, la persona solicitante se inconformó, señalando que en dicha liga únicamente se encuentra lo correspondiente al inciso B, faltando los incisos C y D, es decir, se quejó por la entrega de información incompleta. Ahora bien, durante el procedimiento, el sujeto obligado proporcionó 2 ligas electrónicas adicionales donde se encuentra la información señalada como faltante. Sin embargo, en dichas ligas no se encuentra toda la información faltante, porque el sujeto obligado testó información que reviste de carácter de pública, por lo que se le ordenó proporcionar la totalidad de la información faltante. El siguiente expediente es el 1347 del 2025, de la coordinación, donde el sujeto obligado a la coordinación de enlace interinstitucional y transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León. En este expediente, la persona solicitante requirió estadísticas laborales del tribunal correspondientes al mes de enero del 2025, respecto de los escribientes de todas las salas. En respuesta, la autoridad le comunicó que dicha información no existe y no está obligado a poseerla. En atención a lo anterior, la persona recurrente se quejó de la declaración de inexistencia comunicada, inexistencia que reiteró el sujeto obligado al comparecer al presente procedimiento. Por lo anterior, y una vez integrado el expediente en cuestión, se determinó modificar la respuesta en cuanto a la inexistencia comunicada, ya que al contar con atribuciones para poseer lo solicitado, la autoridad debió realizar una búsqueda exhaustiva con circunstancias de modo, tiempo y lugar que brinden certeza a la persona solicitante que la información de su interés no obra en sus archivos. El siguiente expediente es el RR 1352 del 2025, donde la coordinadora de enlace el sujeto obligado es la coordinadora de enlace interinstitucional y transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León. En este asunto, la persona solicitante requirió en formato PDF conocer los lineamientos que utiliza la unidad de transparencia para proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, así como el procedimiento que se le da a la información. En respuesta, el sujeto obligado únicamente le comunicó qué lineamientos utiliza sin proporcionarlos, lo cual fue la queja del recurrente. Por lo anterior y durante el procedimiento, la autoridad manifestó su respuesta en el mismo sentido. Sin embargo, como lo refirió la persona recurrente, el sujeto obligado fue omiso en proporcionar el documento en formato PDF en los lineamientos solicitados, por lo que se ordenó se le proporcionaran. El siguiente expediente, en el mismo sentido, es el RR 1402 del 2025, donde el recurrente es la unidad de transparencia municipal del municipio de Marín, Nuevo León. En este asunto, la persona solicitante requirió diversa información relacionada con el libro de actas de sesiones, así como información propia de la sesión. En respuesta, la autoridad le comunicó que la información se encuentra en 2 ligas electrónicas que le proporcionó por medio de su respuesta. Derivado de dicha respuesta, la persona recurrente se quejó señalando que en las ligas proporcionadas no se encontraba la información solicitada, sin que el sujeto obligado hubiera comparecido a formular argumentos en defensa al respecto. En tal sentido, y una vez que se revisaron las ligas electrónicas proporcionadas, se consta que efectivamente dichas ligas no dirigen de manera directa a lo solicitado, por lo que se ordenó a la autoridad proporcionar la información requerida. El siguiente y último asunto en este mismo sentido es del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procedimientos de Desechos, CIMEPRODE. En este asunto, la persona recurrente solicitó las actas número 110 a la 120 de las sesiones del Consejo Directivo del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos en respuesta, el sujeto obligado ofreció la entrega de la información en la modalidad de consulta directa en sus oficinas. Inconforme con lo anterior, la persona solicitante señaló que no atendió a la modalidad electrónica solicitada. Acto seguido, el sujeto obligado, al comparecer al procedimiento, reiteró la modalidad de consulta directa propuesta. Sin embargo, no se justificó el cambio de modalidad pretendido, por lo que se ordenó se proporcionara la información en la modalidad electrónica solicitada.
En estos asuntos se propone al Pleno modificar las respuestas brindadas en los términos que se precisan en los proyectos propuestos. Por último, el expediente RR 590 del sujeto obligado a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia del municipio de Juárez, Nuevo León. En este asunto, el Pleno de este órgano garante emitió la resolución definitiva en la que se impuso una obligación de hacer al sujeto obligado, misma que a la fecha no ha sido cumplimentada. Por lo tanto, se impuso a la ciudadana Adriana Guadalupe Hernández Martínez, en su carácter de titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia del municipio de Juárez, Nuevo León, la medida de apremio consistente en la amonestación pública prevista en el artículo 191, fracción 2 de la ley de la materia, a fin de que dé cabal cumplimiento a la resolución. Con esto doy por concluidos los asuntos turnados a mi ponencia. Es cuanto, Presidenta. A continuación, solicito al secretario de Actas pregunte a los integrantes del Pleno si desean separar proyectos para comentarios y discusión en lo particular, y que respecto de los demás asuntos que fueron presentadas por las y los integrantes de este Pleno proceda a tomar la votación en bloque. Claro que sí, consejera presidenta, con muchísimo gusto. Integrantes de este Pleno, me permito preguntarles si desean separar proyectos para su discusión, votación en lo particular. Está solicitando el uso de la voz la consejera presidenta. Pregunto si hay alguien más para elaborar la correspondiente lista de oradores. Solamente la consejera presidenta. Adelante, consejera presidenta, por favor. Gracias. Solicito que sea separado para su discusión y votación en lo particular el proyecto de resolución que deriva del expediente RR 1214 del año 2025, presentado por el consejero Francisco Reinaldo Guajardo Martínez, en virtud del voto particular que presentaré a este Pleno. Es cuanto. Agradecemos su intervención, consejera presidenta, y también me permito informarle que ha sido separado para su discusión y votación en lo particular el proyecto del recurso de revisión identificado como RR-1214-2025 a cargo de la ponencia del consejero Francisco Reinaldo Guajardo, y este proyecto ha sido separado por usted, consejera presidenta, por lo cual para las deliberaciones correspondientes respecto de este asunto nos vamos a permitir ceder el uso de la voz a la consejera presidenta, por favor. Gracias. Con el respeto de mis compañeros y compañeras consejeros de este Pleno, me permito disentir del sentido del proyecto de resolución derivado, como lo comenté, del recurso de revisión RR 1214 del año 2025, y por consiguiente apartarme del criterio adoptado en este proyecto debido a lo siguiente. En el proyecto de resolución en análisis se propone sobreseer el procedimiento de mérito, toda vez que el sujeto obligado modificó el acto recurrido, de tal suerte que se dejó sin materia. Lo anterior, al haber proporcionado durante el trámite del procedimiento la declaración de la inexistencia de la información solicitada por la parte recurrente, misma que fue confirmada por el Comité de Transparencia del sujeto obligado. Para arribar a esta conclusión dentro de la resolución en comento, se analiza el acta remitida por el sujeto obligado, en la cual consta la búsqueda exhaustiva que realizó de la información que fue solicitada por la parte recurrente, así como la evidencia fotográfica mediante la cual se justifica la inexistencia de la información pretendida. En el caso que nos ocupa, disiento del sentido de la resolución al considerar particularmente que el sobreseimiento del procedimiento no debió implicar la omisión de dar vista al órgano interno de control. Se sostiene que no se advierte un mal uso de la información al no haberse usado, sustraído, divulgado, ocultado, alterado, mutilado, destruido o inutilizado total o parcialmente, sin causa legítima, el registro del padrón de oferentes y mercados. Sin embargo, dicha apreciación resulta insuficiente, pues en el propio proyecto no se realiza un estudio que justifique por qué no se estima necesario dar vista al órgano interno de control. Debe recordarse que es precisamente a ese órgano al que corresponde determinar, conforme a sus atribuciones, si existió alguna irregularidad o falta administrativa vinculada con la gestión, conservación o generación de la información pública,
Omitir dicha vista supone, en los hechos, asumir una valoración previa sobre la inexistencia de la responsabilidad, lo cual excede las competencias de este órgano garante. Aunado a ello, el sujeto obligado cuenta con facultades legales para poseer y o generar la información relativa al padrón de oferentes y mercados, por lo que la declaratoria de inexistencia, más allá de una cuestión meramente formal, exige la intervención del órgano interno de control, a fin de esclarecer si la falta de documentación responde a una causa legítima o a la omisión institucional. En este sentido, estimo que debió ordenarse la vista correspondiente al ser el mecanismo previsto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León para garantizar la debida rendición de cuentas y la protección del derecho de acceso a la información. En ese orden de ideas, la omisión de dar vista al órgano interno de control no solo debilita el cumplimiento del deber de vigilancia previsto en la ley, sino también genera un precedente que podría desincentivar la rendición de cuentas en los casos de inexistencia de información. La vista al órgano interno de control no constituye una sanción y prejuzga sobre la responsabilidad del sujeto obligado. Es más bien un acto preventivo y de control que permite verificar el origen de la carencia documental y por ende garantizar que los entes públicos cumplan con el deber de documentar el ejercicio de sus atribuciones. En consecuencia, estimo que la resolución debió incorporar la instrucción de dar vista al órgano interno de control competente, cerrando con ello de manera congruente el análisis y asegurando la observancia plena de los principios de legalidad, rendición de cuentas y máxima publicidad que rigen en materia de transparencia. Robustece para lo anterior el hecho que entre las funciones con las que cuenta la Secretaría del Republicano Ayuntamiento, a través de su unidad administrativa denominada Dirección de Comercio, Alcoholes y Espectáculos, se encuentra la de expedir, supervisar y controlar las autorizaciones de mercados rodantes y permisos para comerciantes ambulantes, fijos, semifijos y móviles en la vía pública y lugares públicos, pudiendo revocar los mismos previo acuerdo que se dicte de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia y en coordinación con las autoridades municipales cuando el caso lo amerite. Lo anterior en términos de lo dispuesto por los artículos 12, fracción primera, apartado B y G, y segundo, apartado A y C, y tercero, artículo 30, fracción quinta, y 35, fracciones sexta, 38, fracciones 25, 34, 40, fracciones 13 y 19, 42, fracción tercera, y 44, fracción doceava del Reglamento Orgánico para la Administración Pública Municipal de General Zuazua, Nuevo León. Es cuanto. Agradecemos su intervención, consejera presidenta, quien ha presentado voto particular dentro del proyecto del recurso de revisión identificado como RR diagonal 1214 diagonal 2025. A este respecto, informo a este pleno que nos encontramos en la primera ronda de oradores, por lo que pregunto respecto de este asunto si desean intervenir en su discusión. Informo que no existen intervenciones y con el permiso de la consejera presidenta voy a proceder a preguntarles en votación económica de este pleno si el presente asunto lo consideran como suficientemente discutido. En este sentido, si es así, sírvanse manifestarlo por favor levantando su mano. Gracias. Informo que son 5 votos a favor y por lo tanto ha sido aprobada por la unanimidad de votos de este pleno el considerar como suficientemente discutido el presente asunto. En tal virtud, a continuación les preguntaré el sentido de su voto. Esto en votación nominal para aprobación de dicho proyecto de recurso de revisión. Consejera María Teresa Treviño. A favor. Consejera María Los Ángeles Guzmán. A favor. Consejero Francisco Reinaldo Guajardo. A favor. Consejero Félix Fernando Ramírez. A favor. Consejera presidenta Brenda Lizeth González. Con voto particular. Gracias. Informo que le va recada la votación correspondiente para el recurso de revisión identificado como RR diagonal 1214 diagonal 2025. El mismo cuenta con
4 votos a favor, 1 voto en lo particular y por ende dicho proyecto ha sido aprobado por mayoría de votos de las y los integrantes de este pleno. Adelante, consejera presidenta, por favor. Gracias, secretario. Respecto de los demás proyectos enlistados en bloque, le solicito, por favor, secretario, proceda a tomar la votación de manera nominal. Claro que sí, consejera presidenta, con muchísimo gusto. Procedo a tomar la votación de manera nominal para la aprobación de los demás proyectos enlistados en bloque y que fueron presentadas por las y los integrantes de este pleno durante la presente sesión ordinaria. Consejera María Teresa Treviño. A favor y con voto concurrente del expediente RR 1371 del 2025. Consejera María Los Ángeles Guzmán. A favor, es decir, de acuerdo con todos los expedientes y los proyectos de resolución. Consejero Francisco Reinaldo Guajardo. A favor con el voto concurrente en el expediente 1371/2025. ¿Es cuánto? Consejero Félix Fernando Ramírez. A favor de los proyectos y también con un voto concurrente en el expediente RR 1371 del 2025. Consejera presidenta Brenda Elizabeth González. A favor de todos los proyectos con un voto concurrente en el expediente RR 1371 del año 2025, el cual haré llegar a la ponencia instructora en los términos del reglamento interior de este órgano garante para que se notifique de manera conjunta con la resolución correspondiente. Gracias a las y los integrantes de este pleno. Informo que una vez acabada la votación respectiva para los proyectos enlistados en bloque, los mismos cuentan con 5 votos a favor y por lo tanto han sido aprobadas por la unanimidad de votos de este pleno, con la anotación de voto concurrente presentados por la consejera María Teresa Treviño, la consejera presidenta Brenda Elizabeth González, el consejero Francisco Reinaldo Guajardo, así como el consejero Félix Fernando Ramírez, dentro del proyecto del recurso de revisión identificado como RR 1371/2025, por lo que pido al personal de la Secretaría Técnica se asiente con el acta de esta sesión, así como la versión estenográfica correspondiente. Adelante, consejera presidenta, por favor. Muchas gracias, secretario. Para continuar con el siguiente asunto específico a tratar, me voy a permitir someter a consideración de este pleno la propuesta y, en su caso, aprobación para que dentro del portal web institucional del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que tengo el honor de presidir, se incorpore el micrositio denominado Buscador de Resoluciones, junto con los criterios y políticas para su publicación, con el propósito de facilitar el acceso, consulta y análisis de las resoluciones emitidas por este instituto. Esta herramienta fue desarrollada a petición de la voz y con mucho apoyo de la Dirección de Informática, así como de la Secretaría de Acceso a la Información y de la Dirección de Gobierno Abierto, en un formato abierto que centraliza y sistematiza las resoluciones que emitimos de forma semanal en pleno, promoviendo así una consulta de la información relacionada con las resoluciones de manera ágil, ordenada y transparente. Su implementación, estoy clara que va a fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia activa y la difusión de información pública en concordancia con los principios de gobierno abierto y las buenas prácticas también nacionales e internacionales en materia de acceso a la información. Por lo anterior, secretario, le solicito pregunte a los integrantes del Pleno si desean realizar comentarios sobre esta propuesta y proceda a tomar la votación correspondiente. En el entendido que de ser aprobado este proyecto, el día de mañana estará disponible para la consulta pública de toda la ciudadanía del Estado y también a nivel nacional e internacional, si así lo estiman conducente, la consulta de las resoluciones emitidas por este Pleno en el periodo del año 2024 hasta septiembre del presente año, y en el entendido que también se seguirán cargando en dicha plataforma las resoluciones que este Pleno siga emitiendo. Es cuanto.
Claro que sí, consejera, con muchísimo gusto. Integrantes de este pleno, me permito preguntarles si tienen comentarios sobre esta propuesta presentada por la consejera presidenta. No existen intervenciones y por lo tanto procedo a preguntarles el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de dicha propuesta, es decir, si están a favor o si están en contra de la referida propuesta. Consejera María Teresa Treviño. A favor. Consejera María Los Ángeles Guzmán. A favor. Consejero Francisco Reinaldo Guajardo. A favor. Consejero Félix Fernando Ramírez. A favor. Consejera Presidenta Brenda Lizeth González. A favor. Gracias a las y los integrantes de este pleno. Informo que ya va recabada la votación correspondiente para esta propuesta. La misma cuenta con 5 votos a favor y por ende ha sido aprobada por la unanimidad de votos del pleno. Adelante, consejera presidenta, por favor. Gracias, secretario. Para dar atención al siguiente punto del orden del día, relativo al informe de actividades correspondiente al mes de septiembre del año 2025, me voy a permitir presentar un breve resumen audiovisual del mismo. Acceso a la información. Se informa que durante el mes de septiembre, el Info Nuevo León recibió un total de 18 solicitudes de información. En el mismo periodo fueron respondidas 20 solicitudes, donde se declaró la incompetencia de 10, se entregó la información a 4, se determinó la reserva de la información de 3 y se declaró el desechamiento de 3. También fueron interpuestos ante este órgano garante 126 procedimientos, de los cuales 121 fueron recursos de revisión, 1 recurso de revisión de datos personales, 2 denuncias de obligación de transparencia y 2 procedimientos de investigación de datos personales. Pleno. Durante el mes de septiembre se llevaron a cabo un total de 4 sesiones en las cuales se aprobaron 101 proyectos de resoluciones y de acuerdos, 83 correspondientes a recursos de revisión en materia de acceso a la información. Una resolución corresponde a recurso de revisión en materia de datos personales. 10 resoluciones corresponden a denuncias de obligaciones de transparencia y 7 acuerdos de cumplimiento derivados de recursos de revisión, procedimientos de verificación en materia de datos personales y procedimientos de denuncias de incumplimiento a obligación de transparencia. Por la consejera presidenta Brenda Lizeth González Lara, fueron propuestos 29 proyectos de resolución y de acuerdo. Por la consejera vocal María Teresa Treviño Fernández, fueron propuestos 15. Por el consejero vocal Francisco Reinaldo Guajardo Martínez, fueron propuestos 31. Por la consejera vocal María de Los Ángeles Guzmán García, fueron propuestos 12. Y por el consejero vocal Félix Fernando Ramírez Bustillos, fueron propuestos 14. De la totalidad de resoluciones y de acuerdos aprobados, se derivaron 7 amonestaciones. También el Pleno aprobó un acuerdo. Capacitación. En este rubro, fueron llevadas a cabo 55 actividades de capacitación, impactando con ellas a 9,683 participantes. En relación con las capacitaciones a sujetos obligados, se brindaron 21 sesiones, impactando a 1,265 personas servidoras públicas. En cuanto a las capacitaciones a sociedad civil, se llevaron a cabo 12 sesiones informativas, impactando a 483 participantes. Por parte del programa infantil, los valores de la transparencia, se llevaron a cabo 22 sesiones, impactando un total de 7,935 niñas y niños. Orientación y asesoría. En cuanto a particulares, la unidad de transparencia del Info Nuevo León atendió un total de 28 personas de manera presencial a través del portal, vía telefónica y vía correo electrónico. Refiriéndose a sujetos obligados, la unidad de transparencia atendió a 7, la Dirección de Asuntos Jurídicos a 9, la Dirección de Datos Personales atendió a 12, la Dirección de Innovación Tecnológica a 14 y la Dirección de Gobierno Abierto atendió a 1. Gobierno abierto. Durante el mes que se informa, la Dirección de Gobierno Abierto participó en la impartición de las siguientes capacitaciones. El 12 de septiembre se llevó a cabo la capacitación de generalidades de Gobierno Abierto dirigidos a los sujetos obligados, contando con la participación de 49 asistentes. El 19 de septiembre de 2025 se realizó sobre el tema generación de información de interés público en modalidad virtual dirigida a sujetos obligados de Nuevo León, contando con la participación de 55 asistentes.
el día 26 de septiembre de 2025, se impartió sobre accesibilidad en modalidad virtual dirigida a sujetos obligados de Nuevo León, contando con la participación de 47 asistentes. El 29 de septiembre se llevó a cabo la capacitación de transparencia proactiva dirigida a los sujetos obligados, contando con la participación de 53 asistentes. Eventos y actividades relevantes. Durante el mes de septiembre del año en curso, los integrantes del Pleno del Info Nuevo León participaron en diferentes eventos, los cuales se citan a continuación. El 1 de septiembre se llevó a cabo la sesión solemne de apertura del periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año del ejercicio constitucional del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, donde asistió el Pleno del Info Nuevo León, esto de manera presencial. El 15 de septiembre se celebró el primer informe de gobierno del presidente municipal de Guadalupe, Nuevo León, licenciado Héctor García, donde asistió el consejero vocal Francisco Reinaldo Guajardo Martínez de manera presencial. El 17 de septiembre se llevó a cabo el primer informe de gobierno del presidente municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, doctor Daniel Carrillo Martínez, donde asistieron la consejera presidenta Brenda Lizeth González Lara y el consejero vocal Francisco Reinaldo Guajardo Martínez, esto de manera presencial. El 18 de septiembre se realizó el primer informe de gobierno del presidente municipal de Santiago, Nuevo León, maestro David de la Peña, donde asistió el consejero vocal Francisco Reinaldo Guajardo Martínez de manera presencial. El 22 de septiembre se celebró la firma de convenio de colaboración entre el gobierno de Apodaca y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León, donde asistió la consejera presidenta Brenda Lizeth González Lara de manera presencial. El 29 de septiembre se realizó el primer informe de gobierno del presidente municipal de General Escobedo, Nuevo León, licenciado Andrés Mijes, donde asistieron la consejera presidenta Brenda Lizeth González Lara y el consejero vocal Francisco Reinaldo Guajardo Martínez. También, el 29 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia de toma de protesta de la doctora Adriana Garza como directora de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León para el periodo 2025-2028, donde asistieron la consejera presidenta Brenda Lizeth González Lara y el consejero vocal Francisco Reinaldo Guajardo Martínez. Por último, el 30 de septiembre se realizó el primer informe de gobierno del presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, maestro Adrián de la Garza Santos, donde asistieron la consejera presidenta Brenda Lizeth González Lara, la consejera vocal María Teresa Treviño Fernández, el consejero vocal Francisco Reinaldo Guajardo Martínez y el consejero vocal Félix Fernando Ramírez Bustillos. Muchas gracias por su atención. Ahora bien, acorde a las facultades que me concede la ley de la materia, así como las correlativas que se señalan dentro del reglamento interior de este organismo, me voy a permitir someter a consideración de este pleno la aprobación del referido informe y en caso de ser aprobado el mismo por este órgano colegiado, se autorice su difusión a través de las redes sociales del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Por lo anterior, le solicito, secretario, someta a consideración de este pleno la presente propuesta. Con gusto, consejera presidenta, integrantes de este pleno, me permito preguntarles si desean hacer uso de la palabra, realizar comentarios sobre el referido proyecto del informe mensual. Informo que no existen intervenciones por parte de las y los integrantes de este pleno. En este sentido, atendiendo la instrucción de la consejera presidenta, procedo a preguntarles el sentido de su voto, ello de manera nominal, para la aprobación de este informe. Consejera María Teresa Treviño. A favor. Consejero Francisco Reinaldo Guajardo. A favor. Consejera María Los Ángeles Guzmán. A favor. Consejero Félix Fernando Ramírez. A favor. Consejera presidenta Brenda Lizeth González. A favor. Gracias. Informo que una vez recabada la votación correspondiente para este proyecto del informe mensual del Instituto correspondiente al mes de septiembre del año 2025, el mismo cuenta con 5 votos a favor y por lo tanto ha sido aprobada por la unanimidad de votos del Pleno. Consejera presidenta, le informo que con lo anterior se tienen por desahogados los asuntos específicos a tratar y que fueron listados en el 6º punto del orden del día de la presente sesión. En relación al 7º punto del orden del día, se informa a este pleno que no fueron incluidos asuntos en lo general para la presente sesión, por lo cual cedo el uso de la palabra a la consejera presidenta para que proceda a dar trámite
a los últimos 2 puntos del orden del día de la presente sesión. Adelante, consejera presidenta. Adelante. Gracias, secretario. Respecto al punto octavo, se informa que la siguiente sesión ordinaria del Pleno se llevará a cabo en los términos y conforme a lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 31 del reglamento interior de este organismo autónomo. Antes de concluir, deseo darle las gracias a mis compañeros integrantes del Pleno, consejeras, consejeros, gracias por su apoyo para poder llevar a cabo la presente sesión ordinaria fuera de las instalaciones del INFO-NL y acercar cada vez más las actividades que realizamos cada semana a las personas que son habitantes del estado y en favor de quienes trabajamos día a día. De esta forma, hemos agotado todos y cada uno de los puntos del orden del día. En tal sentido, siendo las 15 horas con 43 minutos del día 15 de octubre del año 2025, damos por concluida la 38ª sesión ordinaria de este Pleno. Se levanta la sesión.